Hola, ¿cómo están? Nosotros desde este lado deseando siempre que estén bien. Acá estamos en EDEMI, nuestra escuela de capacitación ministerial de la Iglesia La Casa del Padre. Y estamos en nuestra materia digital Identidad de Reino. Ya en su oportunidad vimos por qué se llamaba así y hablamos acerca de que aquello distintivo de los hijos de Dios pertenecientes al reino de Dios era la obediencia. Vimos la unidad número 1, ser hijo, íntimo, adorador, ser entendido era la unidad número 2 y estamos aquí en la unidad número 3, ser gobernado. Y todo el tema que nos convoca en estas clases tiene que ver con la oración. Tenemos allí nuestro sustento escritural que me gustaría leerlo con ustedes. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Bien, la clase de hoy tiene que ver con nuestras palabras. Allí ustedes lo tienen. Ser gobernado, gobernada por las palabras. Y como en todas las clases tenemos una pregunta que nos invita y nos convoca a este análisis. ¿Qué están edificando nuestras palabras? Los invito a tener allí sus hojas, la Biblia, una lapicera, un lápiz, un resaltador y ya comenzar a hacer los apuntes pertinentes. Podemos empezar anotando esta pregunta. ¿Qué están edificando nuestras palabras? Me dirán, ¿qué acaso, Leila, las palabras tienen un poder constructivo? ¿Pueden edificar algo? Ninguno de nosotros tiene dudas cuando habla del poder de la palabra de Dios. Toda palabra que sale de Dios. Dios creó la tierra, el mundo y todo lo que en él habita a partir de su palabra. Dijo Dios, sea la luz. Toda la creación dependió de esa voz del Señor, de ese oír la declaración de Dios. En Hebreos capítulo 1 se nos dice que Dios es el que hoy sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y sabemos que cuando Dios habla, actúa, está creando. Sabemos que toda la creación también responde a este llamado, a estas declaraciones que se escuchan de la voz de Dios. Juan nos dice en el capítulo 1, Cristo, el Logos, el Verbo, la palabra de Dios, la acción de Dios. Claro que no tenemos dudas. Ahora, ¿qué pasa con nuestras palabras? Bueno, nuestras palabras también tienen un carácter relevante, porque tienen un efecto creativo, un poder creativo. Miremos algunos textos que nos ayudan en esta reflexión. ¿Quién no recuerda este salmo? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. El salmista nos está enseñando de que hay dichos que no son agradables a Dios y Él está orando para que lo que sale de su boca sea de grato perfume para el Señor. También tenemos este texto de Proverbios, fuerte, ¿no? La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Es innegable que nuestras declaraciones tienen un efecto, ¿sí? Tienen consecuencias, por ende tienen este poder creativo del que yo les hablaba. Miremos este otro texto. Dice Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿A qué llamará Jesús
palabra ociosa? ¿Qué palabra es inútil? ¿Será aquella que no edifica lo eterno de Dios con lo que dice? Con mi hija tenemos varios dichos. Uno de ellos es este, es muy simple. Las palabras son importantes, porque las palabras no son inocentes. Todas las palabras tienen intenciones. Aún aquellas que nosotros decimos, uy, no quise decir esto, pero todas las palabras tienen intenciones. Y nuestras palabras pueden edificar o pueden no hacerlo. Podemos recordar ese texto también de Proverbios que dice, sanidad al alma, medicina a los huesos, son los dichos suaves. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar una ocasión en la que un dicho suave fue suavidad y sanidad a sus vidas? Los invito a anotarlo, a registrarlo. Estoy segura que ustedes allí pueden identificar esas palabras, esa situación. También estoy segura que si yo les pregunto y les pido que escriban aquella palabra que fue dicha en una ocasión importante para ustedes y que esa palabra provocó una herida, ¿cuál es? Si la recuerdan, yo estoy segura que también pueden decirme qué palabra, qué los hirió, qué sintieron. ¿Cómo puede ser que algo tan intangible, invisible, inmaterial, pequeño, como un conjunto de letras, tengan un significado de semejante impacto en nuestro corazón, o para hacer sanidad, o para no ser, de sanidad? Estamos hechos de palabras. Casi que no nos damos cuenta de todas las palabras que van y vienen por nuestra vida. Las disciplinas que estudian acerca de la comunicación y del lenguaje. Hace tiempo ya que hay algunas de estas disciplinas que tienen teorías modernas y hablan, entre otras cosas, de los actos del habla. Les voy a dar un ejemplo. Les prometo tal cosa. Y entonces dicen, Leila prometió. Yo no tuve otra manera para prometer que diciendo les prometo. Es decir, que esa palabra constituyó un acto en sí mismo. No sé, pero creo que en un punto todas nuestras palabras se pueden constituir en un acto. Tal vez recuerden que casi al final de la clase número 1, nosotros estábamos hablando de la oración y estábamos hablando de tener un nuevo diálogo con el Espíritu Santo. Pensemos en el lenguaje que usa el Espíritu Santo. El lenguaje del Espíritu Santo es absolutamente sano, creativo, edificante, constructivo, victorioso, revelador, reformador. ¿Por qué decimos esto? Porque el Espíritu Santo es reformador. Donde está el Espíritu Santo, todo lo que no corresponde a Dios, todo lo que no está alineado, acorde a los diseños de Dios, se tiene que ir, incluidas nuestras palabras. Cuando nosotros oramos, mostramos con nuestras palabras el entendimiento que tenemos. Lo digo de otra forma, nuestras palabras traducen nuestro entendimiento. Esto de orar con el entendimiento se muestra en lo que decimos. Entonces nos juntamos y nos ponemos a orar y nuestras oraciones serán evidencia de las cosas que hemos entendido de Dios y de las que no hemos entendido todavía. Hay un pasaje en la Escritura, no lo tengo allí en la placa, pero quisiera que ustedes lo anoten. 1 Corintios 15, 33. Dice así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y les pregunto, ¿a qué llamaríamos malas conversaciones? ¿Qué cosa puede ser considerada una mala conversación? Los invito a hacer una lista.
Les doy un momento mientras igual voy hablando. Allí, ¿qué cosas ustedes creen que, esto sí es una mala conversación? ¿No? Esta también. Yo hice mi propia lista. Se las voy a leer y estoy segura que muchos de nosotros vamos a coincidir en esta lista. Puse así: una mala conversación es donde se critica a alguien. Una mala conversación es donde se comparten chismes. Una mala conversación es donde se grita con enojo. Una mala conversación, tengo ahí en mi lista, es en donde se dicen malas palabras. Una mala conversación es donde se dicen palabras malas, tratando mal a alguien. O una mala conversación es una conversación en donde se trata mal a alguien, aún diciendo las palabras más correctas y siendo irónicos y sarcásticos con el otro. Mucha sal. Yo quisiera que me acompañen a la escritura y vamos a ver algunas conversaciones que nos traen luz acerca de lo que Dios nos quiere enseñar en esta clase sobre nuestras palabras y nuestras oraciones. La primera de estas conversaciones la encontramos en el huerto. ¿Quién no leyó Génesis 1, 2, 3? Bueno, aquí estamos, en Génesis 3 del 1 al 8. Yo tengo ahí, está todo el pasaje, no lo voy a leer todo, pero sí les voy a pedir que me acompañen a ver una progresión en este diálogo. Es un diálogo que se inicia con la astucia de una serpiente. En el Apocalipsis, al hacer referencia a esta serpiente, se le dice la serpiente antigua, que no es otra cosa que la figura del diablo. Y acá aparece con un artilugio bien pensado, envuelto en palabras. Miremos entonces. Primer detalle de esta conversación. La serpiente inició la conversación y la inició con una mentira. Yo no sé qué tono de voz le podemos hacer a la serpiente. Más allá incluso de que todos sabemos que este relato es metafórico, simbólico, que no nos podemos quedar en la literalidad y que por más que el dibujo allí tenga una manzana, se está hablando de un fruto. No sé igualmente cómo podríamos ahora, entendiendo esto simbólico, ¿no? ¿Cómo diríamos? Nos damos permiso, a ver qué voz tendría. Podría haber dicho algo así como: con que Dios les ha dicho. O muy suave: con que Dios os ha dicho que... Y está la mentira: no comerán de todo árbol del huerto. La serpiente, creo que entre otras cosas, lo que hizo fue invadir la autoridad de Eva y no respetar el rango de creación. Y por supuesto, tergiversar la palabra de Dios. Ahora, algo muy importante para anotar. Este diálogo recién cobra verdadera entidad como tal en el verso 2. Porque allí ustedes lo tienen. La mujer contesta. Eva le contesta explicando aquello que no tenía por qué ser explicado. Entonces ahí cobra entidad este diálogo. A tal punto que sigue la serpiente, y tercer cosa que los convoco, los llamo a detenernos y pensar, es que la serpiente siguió ahí con su presa, ¿no? Y le siguió diciendo: no moriréis, o no moriréis, bueno, con ese tono, ¿no? No moriréis. Sabe Dios. ¿Y cuál era el problema acá? Que Eva seguía escuchando. A tal punto que lo cuarto que yo acá estoy identificando con ustedes es que Eva comenzó a ver el fruto de manera diferente. Epa, codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Quién no quiere eso? Quinto detalle de esta conversación. Eva cambió al punto de desobedecer la única regla que Dios le había dado. Cambió Eva, cambió Adán.
Este fue un diálogo que, diría yo, cambió la perspectiva, el entendimiento, la interpretación de lo que sucedía, a tal punto que terminó con el propósito de Dios acobardado y escondido en el verso 8. En el verso 8 se nos dice que ellos tuvieron miedo al ver que Dios se paseaba por el huerto y se escondieron. Claro, me refiero al propósito en el hombre, ¿no? Adán y Eva como propósito de Dios estaban escondidos. La serpiente sembró duda. Ahora, no fue muy simple esta duda, ¿sí? Era una duda múltiple, digamos. Yo les voy a hablar de 3 aspectos de esta duda. La primera de ellas, la serpiente le está diciendo en este caso a Eva, Dios no es bueno. Te está negando bendiciones. ¿Cómo puede ser que no te deje comer de ese árbol? No es bueno. La siguiente, Dios no es justo. No te dice lo que va a pasar y te dice lo que no va a pasar. No es justo Dios. La tercera faceta de esta triple duda, Dios no es santo. No quiere que sepan, no quiere que accedan al conocimiento del bien y del mal. Es controlador, es egoísta, es envidioso, no quiere compartir. Hacer creer este engaño a Eva era todo lo que la serpiente necesitaba, porque si Dios mentía, no tenía autoridad. Y si su autoridad era un fraude, la verdad es que ni Adán ni Eva tenían entonces razón para sostener el compromiso de obediencia. No hay obediencia, no hay sentido de identidad, no hay sentido de pertenencia, no hay confianza. Esta duda fue generada por una voz que tuvo acceso al oído de Eva. Ya se nos habló en la unidad 2, cuando se nos hablaba acerca de ser entendidos, que hay muchas voces que están a nuestro alrededor, inclusive dentro nuestro. Y la verdad es que hablamos de voz y hablamos de voces y de acceso, porque cuando se trata de oración, el acceso lo es todo. También en la clase 2 se nos decía y se nos recordaba ese texto de Pablo cuando dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean engañados, extraviados de la fidelidad a Cristo. ¿De qué fidelidad está hablando acá el apóstol? Esta fidelidad es una visión mayor a la nuestra. Es la fidelidad a una causa, a un llamado celestial, al obrar de Dios. Ni ustedes ni yo, ni Adán ni Eva querían ser infieles. Pero lo cierto es que en un instante, no sé cuánto tiempo habrá durado esta conversación, en un instante, en minutos, Eva se convirtió en infiel tan solo por una mala conversación. Quisiera que miraran esta imagen. En el huerto había muchos árboles, ¿sí? Se podía comer de todos ellos. Y había 2 árboles que eran especiales. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de vida. Dios no les da a Adán y Eva una lista extensísima de obligaciones que tenían que cumplir o de limitaciones para ellos. La verdad es que Dios solo les dice lo que tienen o no que comer. Había un solo árbol del que no se podía comer, es decir, la restricción no era
inconmensurable. Y de hecho había una regla porque había libertad. Y la libertad se podía traducir en la oportunidad para elegir qué hacer. Yo lo que noto acá es que junto con la habilitación de Dios para gestionar la vida, solo había una orden que cumplir, solo un árbol. Génesis 1 nos presenta el propósito y la intención de Dios. Me gusta este detalle. Dios no le dice al hombre primero sojuzguen la tierra, no le dice primero llenen la tierra, no le dice primero multiplíquense. Lo primero que les dice al hombre es fructifiquen. Me impacta, yo veo amor ahí del Señor, diciéndonos primero acá. Primero fruto acá en la vida, en el corazón, en la obediencia, el fruto de la intimidad conmigo, el fruto en donde ustedes se dejan llenar por mí y entonces tienen fruto de justicia. Y si lo ponemos en nuestro contexto, estaría el Señor diciendo, dejen que el fruto del Espíritu Santo en ustedes se desarrolle, crezca y luego multipliquen eso. Repliquen esa identidad de hijo obediente que disfruta de la vida con su Padre. Primero fructificar y luego multiplicarse. El capítulo 2 del Génesis nos dice cómo. Ok, el 1, propósito e intención. Y el 2 nos dice cómo fructificar, cómo vivir ese propósito y esa intención de Dios. Y el cómo es el árbol de la vida. El cómo es nuestro Cristo. Dios nos está diciendo, a mí me importa lo que ustedes coman. Es el Señor en el huerto manifestado al hombre, se presentó al hombre en forma de alimento. Todo lo que se vive, el servir, el adorar, el dar, el orar, el ejercer autoridad, todo depende de cuánto de este alimento nosotros nos apropiemos. Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. Y miren cómo termina este texto. Me encanta, el que se alimenta de mí, vivirá debido a mí. Esa vida, claro que es abundante. Esa vida, claro que es eterna. Esa vida, claro que es plena. Es Cristo siendo nuestra plenitud. Porque Cristo no es lo más importante de nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Nuestro alimento, nuestra agua, nuestro aire. Y estar saciados de Él es absolutamente determinante. Pensemos por un momento, ¿cómo sería ese fruto? ¿Cuán atractivo sería a los ojos el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Habría tenido hambre Eva o era solo, wow, qué atractivo, qué rico que es este fruto? Nos importa en un punto la interrogación que nos hacemos, porque todos estamos en nuestro andar diario allí, frente al árbol de vida, frente al árbol del bien y del mal. Claro, Cristo está en nosotros, pero nos permitimos esta expresión, ¿sí? Estamos frente al árbol de vida y frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Estar saciados de Cristo, decíamos antes, es determinante, porque la verdad es que nosotros, saciados en Cristo, miraremos al árbol del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, y no seremos extraviados de nuestra fidelidad a Cristo, sencillamente porque no vamos a entablar conversación con la serpiente. Eva oyó lo incorrecto y no prestó debida atención a lo correcto, que era lo que Dios le había dicho. Y ustedes pueden decirme, bueno, vamos a tenerle cierta consideración. Eva no estaba presente cuando Dios dijo lo que dijo, pero
si ustedes reparan en el detalle del verso 2, Eva dice, cuando le contesta a la serpiente la orden, ¿no? Y le dice, dijo Dios. Es decir, que ella tenía muy claro que Dios había hablado y tenía claro lo que Dios había hablado, pero no lo vio. Y nos puede pasar, porque cuando la serpiente huele propósito, aparece para conversar. Y nosotros podemos decir, no queremos, porque podemos tener un hablar y un oír y un hablar sensatos, prudentes, empapados del Señor. Ella pudo haber dicho, para, ¿qué estás diciendo? Podría haber dicho, Dios, mi Señor, acá hay una criatura que está tergiversando lo que vos decís, parece un poco maliciosa. Dice que lo que salió de tu boca no es cierto. Ella podría haber orado, podría haber establecido un diálogo con Dios, ¿o no? ¿Por qué nos importan estas cosas? ¿Recuerdan ese pasaje que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca? Bueno, de la abundancia del corazón habla también nuestra oración. ¿Y qué queremos decir con esto? Que de lo que nuestro corazón se nutra, se va a nutrir nuestra oración. Como portadores de un alma que sabe que está crucificada con Cristo, como charlábamos en la clase anterior, cierto es que somos tendientes a escuchar y a estar con las palabras y a decir y escuchar, y a veces le damos nuestro oído a palabras que nos detienen, a conversaciones y a dichos que nos hacen estar dando vueltas sobre un asunto mucho tiempo. Nacemos de nuevo y estamos apasionados y de pronto nos detenemos, porque una mala conversación nos detuvo. Mensajes de Dios que escuchamos, que impactan nuestro corazón, y después una conversación incorrecta, extendida más de la cuenta, otra vez nos provoca estancamiento. Escuchamos palabras que no ayudan, que no son importantes o buenas para el avance. Escuchamos palabras a veces de personas que tienen una posición gobernante. No digo que no, y que son palabras que impactan. Pero también es cierto que hay otras palabras que vienen de otras personas que no tienen ninguna posición especial de autoridad y que también nos afectan, porque lo cierto es que la serpiente no tenía autoridad, la autoridad se la asignó Eva. Y nosotros podemos hacer lo mismo y dejar que esa palabra nos encierre. Palabras que dicen otros, inclusive palabras que nosotros nos decimos. Pero así como se corrompió el diseño de Dios en una conversación, este diseño se restituyó en otra conversación. Los voy a invitar a ir conmigo al desierto. Elegí el pasaje de Mateo, aunque también lo encuentran en Marcos, en Lucas. No lo vamos a leer todo, pero allí está. Quizás podríamos pensar que esas son las huellas, ¿no? de Jesús. Y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y estando en el desierto, después de un tiempo, miren lo que dice allí en la tercera línea. Y vino a él el tentador y le dijo. No vamos a leer todo el texto, pero sí quisiera que pudiésemos reparar en esto, de nuevo. ¿Qué hizo el diablo? Igual que la serpiente. Inició una conversación. Una conversación para estorbar propósito. Y aunque no vamos a hacer el detalle de cada parte de este diálogo, sí quisiera que veamos esto. A ver, ofreció los mismos
falsos beneficios, también insultó y atacó la integridad del Padre, también ofreció la vanagloria de la vida. Pero lo que más quisiera que podamos reparar nosotros es en esto. Miren allí, ¿qué hizo Jesús? Jesús gobernó y preservó su propósito. ¿Cómo? Con sus palabras. La verdad es que Él estaba allí y habló, le contestó, pero no como quien negocia, como quien no entiende y entonces duda, como que lo encontró desprevenido como a Eva. La verdad es que Jesús tomó las palabras, ¿sí?, de Dios y las dijo con autoridad. Claro, Él era la palabra, el testimonio vivo de la palabra de Dios. Y el diablo también usa la palabra, pero claro, no tenía autoridad alguna por esa palabra, porque a esa palabra no estaba sujeto, no estaba obediente, no había manera de que esa palabra tuviera impacto en el corazón de Jesucristo. Y allí estaba Él preservando su propósito, porque ese propósito éramos ustedes y yo. Miren esta palabra. Él gobernó la situación, gobernó el diálogo con su confesión, con las palabras que declaró. La palabra confesión viene del verbo homologar, y homologar significa autorizar. Entonces, miren esto qué importante, cuando nosotros estamos declarando algo, confesando algo, estamos dándole respaldo al poder de acción que esa declaración conlleva. Por eso es importante que veamos nosotros qué cosas estamos declarando, qué cosas decimos cuando hablamos, a qué le estamos dando autoridad. ¿Recuerdan el texto? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La confesión activa, crea, actúa. En ese mismo pasaje, ese pasaje se inicia diciendo: cerca de tu boca, cerca de ti está la palabra y en tu corazón. Otra vez nuestra boca en la escena, otra vez nuestras palabras. Necesitamos prestar atención a lo que nosotros decimos. Hay una expresión de Jesucristo que es tan relevante para nuestra clase. El Señor está diciendo: bueno, yo no voy a estar hablando más con ustedes. Viene el príncipe de este mundo y acá viene esta expresión: y él nada tiene en mí. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo: Él no tiene acceso alguno a mi vida. Miren, vamos a pensarlo así. El Señor está diciendo: Él no tiene acceso a mi oído. Y si no tiene acceso a mi oído, no tiene acceso a mi corazón. Y si no tiene acceso a mi corazón, no tiene acceso a mi confesión. Y si no tiene acceso a mi confesión, tampoco lo tiene a mi oración. Y por ende, tampoco lo tiene a mi propósito. Y esto es algo que ustedes y yo también podemos decir. Él no tiene acceso ni a nuestro oído, ni a nuestro corazón, ni a nuestra confesión, ni a nuestra oración, ni a nuestra parte en el propósito eterno de Dios. Jesús decía que Él no hablaba otra cosa que lo que oía decir al Padre. Eva pudo haber estado sujeta a lo que oyó del Padre. Y eso decir: serpiente, estás diciendo mal, dijo Dios tal y tal cosa. Y estar sujeta en obediencia, dependiente de la voz y de las palabras de su Dios. Terminó hablando cosa extraña y haciendo cosa extraña. Tal vez porque no supo valorar la voz de Dios. Me pregunto qué valor nosotros le asignamos
a las palabras, a las conversaciones? ¿Qué valor le asignamos a las palabras de otros? ¿Qué valor le asignamos a las palabras que nos decimos en nuestros diálogos internos? ¿Qué valor le asignamos a las palabras de Dios en nuestra vida? Como decíamos al inicio, estamos hechos de palabras. Y sin querer reducirlo, ¿no? La verdad es que en un punto somos nuestras palabras. Somos las palabras que decimos y somos las palabras que dejamos que sean sembradas en nuestro corazón por darles acceso, por prestarles atención. Y nosotros en un punto también hablamos según lo que oímos. Pensemos cuando somos pequeños. Imitamos y aprendemos lo que los adultos dicen y entonces se enriquece nuestro vocabulario cuando vamos aprendiendo palabras y vamos creciendo hablando según lo que oímos y según se nos dijo nos sentiremos bien con nosotros o no nos sentiremos del todo bien, tendremos quizás a nuestro alrededor pronosticadores de fracaso que nos hacen hasta decir de nosotros mismos algo que no es de Dios o todo lo contrario. Lo cierto es que para hablar lo correcto hay que oír lo correcto, hay que estar en íntima dependencia con la palabra de Dios. Ya en la unidad 2 se nos habló mucho sobre el oír y lo que significa oír para Dios. Ese oír que está absolutamente emparentado con la obediencia, ¿no? Oír y obedecer son lo mismo a los ojos de Dios. ¿Qué es la obediencia sino traerse a uno mismo al dominio de la palabra oída y caminar entonces bajo la autoridad de lo que esa palabra enseña? Los invito, vamos a escribir esta definición de obediencia. La tenemos allí, es traerse a sí mismo bajo el dominio de la palabra oída y caminar bajo la autoridad de lo aprendido por esa palabra. ¿Cuántas veces Jesús dijo en distintas oportunidades, quien quiere oír, que oiga? El cómo se oye, ¿sí?, tiene que ver con el inicio de los procesos del Señor en nuestras vidas. Y el cómo se habla es el sello de esos procesos, donde entonces se nos muestra entendidos o no. No estamos llamados a improvisar el día. Estamos llamados a cada día a oír a Dios y dar fruto en consecuencia de eso que oímos. Porque la oración, si bien se puede hablar de la oración como un acto en el tiempo, no es solo eso. La oración es un ámbito del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde nos hace oír y entonces se activa la fe, porque el oír viene solo por la palabra de Dios, no viene por otra cosa. Es decir, que si no hay palabra, no hay nada, tampoco oración. Cuando oramos, nosotros vislumbramos futuro, no por ser futuristas, no por adivinar el futuro, sino vislumbramos la voluntad de Dios, nos damos cuenta de lo que quiere Dios para nuestras vidas, nos pone camino por delante, nos da palabras aún de advertencias, nos alerta, nos hace vivir proféticamente nuestra vida. Y hablamos de una vida de oración, claro que sí, pero al mismo tiempo también hablamos de la oración de vida, esa oración que se dice por el Espíritu Santo que nos acompaña en la oración. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, esta oración de vida, como nos enseña Efesios 6, lo que nos pasa es que aparece hambre en nosotros, hambre por pensar lo que Dios piensa, hambre por las palabras de Dios, hambre por discernir conversaciones, hambre por desechar lo que no es de Dios, hambre por vivir sometidos a la palabra que se revela en la oración. Y entonces logramos poder tener este mayor entendimiento y orar a la altura de lo que estamos anhelando. ¿Qué
quiero decir con esto? Cuando Juan nos dice, y ya sabemos que tenemos lo que hemos pedido, porque pedimos, como dice, conforme a su voluntad. Y entonces el Espíritu Santo nos da acceso a los códigos de Dios, porque estamos orando a la altura. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo muy simple. Imaginemos que yo estoy cantando, no voy a cantar como en la otra clase, pero que yo estoy cantando temprano yo te buscaré. De madrugada me acercaré a ti. Y de pronto ustedes hablan con mi esposo o con mi hija y ellos le cuentan que yo nunca madrugo para orar. Y entonces me van a decir, bueno, Leila, o dejas de cantar la canción o cambias la conducta. No estás a la altura de lo que estás cantando. Alguien podría decir, no estás a la altura de lo que estás orando. Es como orar por un examen sin estudiar. Algo tan sencillo como esto. Y entonces oramos y decimos, Dios, y tú me habilitarás ese título y será para tu gloria, porque me vas a ayudar a probar. Entonces dice, momento. Antes de eso yo desearía que estudies. Eso es estar a la altura. Eso es poder orar aquello que sabemos que Dios va a provocar, que es lo que Dios quiere hacer. Eso es orar en el Espíritu y con el entendimiento. ¿Recuerdan ese pasaje cuando Pedro está hablando, viendo la transfiguración y está hablando, ¿no? Y está pidiendo algo? Y entonces el Señor irrumpe esa oración y dice, este es mi hijo, a él oíd. Le está diciendo Pedro, antes de orar, antes de pedir algo, antes de cualquier otra cosa, oí primero a mi hijo, míralo a él, ahí tenés el modelo de oración, ahí tenés modelo de obediencia, ahí tenés modelo de estar a la altura, ahí tenés modelo de entendimiento. Ese es el camino de un hijo entendido que aprende a orar. Y estar sometido a la palabra, ¿no? Que nos lleva a este entendimiento del que estamos hablando. Vuelvo atrás. Este entendimiento se traduce en oraciones que no tienen por qué ser oraciones así como importantes, ¿no? Fabulosas, sublimes. No, tienen que ver con declaración de la palabra de Dios. Declaración que provoca, el poder está en la palabra, que entonces cuando nosotros estamos orando por una situación, es la palabra gobernante que viene a esas circunstancias por las que estamos orando, y que entonces no depende de nosotros, pero esa oración traerá fruto, traerá respuesta. No hay mayor mover del Espíritu Santo del que ustedes y yo podamos propiciar por declarar la palabra. Esa palabra de la cual comemos, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, le decía Jesucristo al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de la boca de Dios. Y allí está el señorío de Cristo estableciéndose en nosotros, porque oímos y caminamos bajo lo que oímos del Señor. No se trata de recitar la Escritura, se trata de creerla y de poder declararla a favor de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces estamos allí diciendo, Dios, tú eres mi pastor, nada me falta, no me faltará sabiduría para lo que tengo que decidir. Y oro la palabra, y oramos la palabra. No es un recitado, es un vivir, una experiencia legítima, fiel, legal con el Señor. Es una oración educada, instruida por el Espíritu Santo. Bueno, yo me había adelantado. ¿Por qué pongo allí, casi terminando, esta imagen? Te quiero hablar de una conversación muy breve. Esta conversación la
la inició esta vez Jesucristo. Y dijo, consumado es. Y estamos allí en el monte. Y entonces vemos a Jesús, escuchamos a Jesús diciendo, consumado es. Y este consumado es, se lo dijo su Padre, y el Padre de todos. Y el silencio de Dios cerró esa conversación. 2 palabras y un silencio fueron la conversación más perfecta y la más trascendente en la eternidad, que nos incluye a ustedes y a mí. Estamos en esas 2 palabras y ese silencio. Y lo traigo para darnos cuenta de que así como Dios le dijo a Pedro y a nosotros, a Él escuchen, Dios también lo hace. Y cuando ustedes y yo elevamos una oración, lo primero que escucha el Señor es, consumado es. Y es otra vez, una vez más, viendo a Jesucristo intercediendo por nosotros. Ese consumado es, está allí haciendo eco. Consumado fue, diríamos hoy, haciendo eco. Sí, en el cielo y en la tierra y en nuestro corazón y en el corazón del Padre, que está atento y que ha escuchado al Hijo, y que cuando nosotros oramos en Cristo, claro que también nos va a escuchar. El entendimiento. Oraré pues con el Espíritu, en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Quisiera que puedan registrar este enunciado. El entendimiento de lo que se dice en la oración estará en relación con el entendimiento de lo que se oye en la oración, y eso se traducirá en nuestra vida. No les voy a decir que una oración tiene que ser solo silencio. Recuerdo que hace unos años atrás, con la congregación, nos quedábamos los domingos por la noche a estar postrados delante del Señor. No había una guitarra sonando, no había un piano, no había nada, silencio. Y recuerdo que yo estaba postrada allí y pensaba, Señor, ¿cómo me cuesta hacer silencio? ¿Cómo me cuesta hacer silencio? Papito, tengo ganas de decirte algo. ¿Qué te puedo decir? Y entonces Dios me decía, calma. Déjame a mí hablarte. Es parte. El silencio es parte de la oración. Es parte de la oración. La verdad es que allí hay algo más que quiero que ustedes anoten. La oración no es algo aparte de nuestra vida. Es nuestra vida. Nuestras conversaciones no están disociadas de nuestra oración. No es algo aparte, orar. Bueno, converso lo que quiero y después voy y oro. No es así. Todo lo que nosotros edificamos, voy a decirlo de esta manera, fuera de la oración, va a ser parte constitutiva de nuestra oración. ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Cómo estamos valorando? ¿Cómo estamos respondiendo a esa voz mezquina que cada tanto aparece para estorbarnos en el propósito? ¿O estamos pudiendo decir, nada tenés en mí, no tenés acceso? ¿Cómo estamos entonces respondiendo a esta manera de vivir que es orando? ¿Se acuerdan que decíamos en la clase anterior? Decíamos que el vivir orando, el orar sin cesar no será posible. Y ustedes piensen esto, nosotros estamos orando, pero bueno, lo digo así, salimos de ese momento de la oración y vamos a conversar, pero mientras estamos conversando, estamos en oración. Y entonces esa conversación es una conversación de las buenas, de las que no corrompen, de las que edifican lo eterno. ¿Qué conversaciones queremos elevar? ¿Qué oraciones queremos elevar?
¿Qué queremos edificar con lo que decimos? ¿Cómo orar sus palabras y no las nuestras? Escuchándolo, escuchando esas palabras. Y nosotros podemos ir. La verdad es que vamos a llevar esas conversaciones y nuestras palabras a la oración. No lo vamos a poder evitar, pero podemos hacer que eso enturbie nuestra oración, se filtre y no la haga muy fiel, o podemos decir, acá estamos, con nuestras conversaciones, con lo que edificamos con nuestras palabras, lo traemos acá. Señor, ayúdanos, perdonanos, ayúdanos a discernir, ayúdanos a valorar qué hay que cambiar, qué palabra hay que desechar, qué cosa no tengo que volver a decir. Y entonces ahí somos transformados, y entonces allí, después de esa oración, nuestra conversación será una creación edificante, tal como el Señor quiere. Tenemos allí nuestra síntesis, todo lo que estuvimos hablando. La oración es diálogo correcto. La oración es comer del árbol de vida. La oración es una confesión. La oración es prestar atención. La oración es valoración. La oración es toda palabra alineada a las palabras del Señor. La oración es oír a Dios. Si hubiese una forma muy sintética de contar esta clase, creo que este enunciado es el indicado. Nuestra conclusión es: orar es entendimiento del oír y hablar lo correcto dentro y fuera de la oración. Los quiero desafiar. Este desafío consta de 4 partes. Hay una cita que leer, Santiago 1:11, y luego identificar qué tipo de conversaciones fueron sostenidas en este último tiempo, las alineadas a la palabra y las desobedientes a la palabra. Luego de leer Santiago 1:25, también hay que hacer una identificación, identificar qué palabras dadas por el Señor fueron olvidadas. El punto 3, determinar qué palabras ociosas serán descartadas en la vida cotidiana y en la oración. Y el punto 4, determinar qué palabras de fruto de vida serán atesoradas en la vida cotidiana y en la oración, entendiendo que son una sola cosa delante del Señor. Me quiero despedir orando, y oramos así con los ojos abiertos. Señor, allí donde ustedes están, digan conmigo: Señor, queremos oír tu voz, distinguirla entre todas las voces y obedecerla, porque vos sí tenés acceso a nosotros. Si vos tenés acceso a nuestro oído, tendrás acceso a nuestro corazón, tendrás acceso a nuestra confesión, tendrás acceso a nuestra oración, tendrás acceso a nuestra parte en tu propósito eterno. Dale gracias, denle gracias. Gracias, Señor, por hacerte oír en Cristo, y porque ahora por el Espíritu Santo te podemos oír cada mañana, para crear el día de acuerdo a tu voluntad y edificar lo bueno, así con nuestras palabras. El Señor los escucha, el Señor me escucha. Escuchemos también y hablemos en consecuencia. Los despido ahora sí, esperándolos en la próxima clase. Chao.